Hola, hola, Hola. hola. Hola compañeros y profesores, yo soy Javiera Aguilera del tercero B del Instituto Tecnológico San Mateo y hoy le presentaré mi trabajo de lenguaje. Mi trabajo consiste en la clasificación de estos tres textos. Mi primer texto es El viaje a la semilla, un cuento publicado en 1944 por Alejo Carpentier, quien nació el 26 de diciembre de 1904 y murió el 24 de abril de 1980. Fue un novelista y un narrador cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante el boom latinoamericano y se considera uno de los escritores más importantes en el siglo XX en la lengua castellana. El cuento El viaje a la semilla es una metáfora de la muerte de Don Marcial, en donde se puede apreciar cómo el tiempo va en retroceso. El primer acontecimiento del texto es que Don Marcial parte estando muerto. Luego, él revive y se vuelve a casar con su esposa. Luego, él nota que la tele, todos los objetos se están agrandando porque él, a medida que pasa el tiempo, él se va achicando. De grande pasa a ser un niño. Luego que pasa el tiempo, Don Marcial se convirtió en un bebé y está en los brazos de la mamá amamantándose. Luego él se convierte en un feto y al final de la historia desaparece. En el resumen breve que yo les hice del cuento La semilla, se puede apreciar cómo el protagonista está desaprendiendo todo lo que ya aprendió. Un ejemplo, el protagonista cuando es grande tiene muchas responsabilidades y después a medida que pasa el tiempo, el protagonista cuando ya es chico va ganando libertades, como el de jugar con su juguete. De este cuento metafórico se puede decir que es un relato dinámico, ya que a medida que avanza la historia, el protagonista va cambiando su forma. Al principio, el protagonista pasa a ser un anciano, después pasa a ser un adulto, luego un adolescente, luego niño, luego un bebé y finalmente en un feto. La complejidad psicológica del cuento sería relieve. Al principio se muestra que es un anciano con alta experiencia, sabiduría, que tiene responsabilidades. Se ve cómo muestra y hace los papeles para vender su casa, apostar al mejor postor, cómo se casa. Y después, cuando va terminando la historia, se muestra cómo él es un niño, perdiendo todo el conocimiento que él tenía, con más libertades, con el satisfacer de jugar. Mi segundo texto es el cuento La noche boca arriba, publicado en 1956 por Julio Cortázar, quien nació el 26 de agosto de 1914 y murió el 12 de febrero de 1984. Él fue escritor, profesor y traductor de Francia. Durante su vida, él recibió 2 premios, el Premio Médicis de 1974 y el Premio Konex de Honor en 1984. El cuento La noche boca arriba comienza con un accidente, donde un joven va en una motocicleta y sin darse cuenta choca a una chica. A la chica no le pasa nada, pero a él sí, y lo llevan al hospital. Cuando llega al hospital, a él le dan muchos medicamentos, en lo cual a él le da sueño. Y cuando él se queda dormido, le pasaban muchas pesadillas. Una de estas pesadillas era que él estaba corriendo y lo perseguían los aztecas y puras cosas que pasaron cuando estaban los aztecas. En una pesadilla, los aztecas lo persiguen y lo capturan y lo ponen encima de una plancha de roca y es donde el protagonista se da cuenta de que todo lo que está soñando es real, ya pasó. Y todo lo que él estaba soñando de la azteca y la realidad que ya había pasado era producto de su imaginación. Una de las cosas que deja ver este cuento es que quizá los sueños que uno tiene pueden que sean de la realidad o que se hagan realidad. Los sucesos de este cuento ocurren en la guerra de Florida de los aztecas, en donde ellos capturaban a sus enemigos y lo crucificaban para sus dioses. El espacio de los acontecimientos del cuento tienen principalmente en México, por los aztecas, mientras que en el sueño el protagonista está en Argentina. El tiempo histórico ocupa la época precolombina en la realidad y ocupa la época contemporánea en el plano onírico. Tiempo ambiental.
Se aprecia el clima típico de la selva. El escritor apunta de que el cielo estaba despejado y que estaba alumbrado por la luna llena. Tiempo gramatical. Se emplea el tiempo pasado perfecto simple en cuando nos muestran el choque o también se retrocede en el tiempo de los aztecas. Y el tiempo pasado impresente perfecto en cuando nos muestra lo que está pasando en ese mismo momento alrededor. El tercer texto es el cuento de Funes el Memorioso, publicado en 1942, de Jorge Luis Borges. Él nació el 24 de agosto de 1899 y murió el 14 de junio de 1986. Él fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta y traductor argentino. Él durante su vida obtuvo 7 premios. Él fue figura clave, tanto como para la literatura habla hispana como para la literatura universal. Funes el Memorioso se trata de un hombre llamado Funes, que tiene una capacidad sobrenatural de recordar las cosas. Era sumamente inteligente, podría saberse la hora sin mirar el reloj ni el sol, y también podía recordar las cosas con solamente haberlo visto una vez. Toda esta capacidad sobrenatural que tenía Funes le sucedió después de un accidente a los 19 años, al cual que después del accidente él pudo recordar todo. Para él, recordar todo era como una maldición, porque él no podía dormir, porque se recordaba todos los momentos que él había pasado. Y al final del cuento, él se muere en 1989 por una gestión pulmonar a los 21 años. El tiempo del cuento es en 1887, de Uruguay, donde vive Funes, y de Buenos Aires, donde lo narra Jorge. El tipo narrador del cuento es narrador testigo, ya que lo narra el propio autor, que es Jorge, y plantea lo que él vio respecto a Funes. Y esta fue mi presentación. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Por lo personal, a mí me gustó el segundo cuento, La noche boca arriba, porque me pareció muy intrigante los sueños que él tenía y además le metía un poco de terror y también de antigüedad, se devolvía en el tiempo y al final le encontraba lógica a todo y me pareció súper interesante y porque es bacán tener miedo. No, pero igual me parece súper interesante eso y me gusta. En segundo lugar yo dejaría el primero porque era súper entendible y no era tan complicado. Pero el último, ya ahí tuve que leerlo como 2 veces porque me compliqué entera y eso. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que no se hayan aburrido mucho. Gracias por su atención. Cuídense mucho, salgan con mascarilla y lávense las manos. ¡Chao!